Buenas, vamos a estar hablando sobre la guía de trabajo autónomo, ¿verdad? La GTA. Mi nombre es Iris Porras. Eh, la GTA correspondiente al nivel de noveno en la asignatura de matemática del mes de junio, ¿verdad? Bueno, para iniciar, vamos a hablar un poco sobre temas de estadística, como lo son las muestras aleatorias, y para eso debemos conocer conceptos importantes, ¿verdad? Debemos determinar, bueno, conocer qué es una población, una muestra y un muestreo. Para la población va a ser el conjunto total de los individuos, ¿verdad? Que tienen las mismas características y que estamos interesados en obtener alguna conclusión. Lo que son una muestra es una parte de esa misma población que estábamos diciendo, la cual se selecciona con el propósito de obtener información, ¿verdad? Pero para no tratar con tanta cantidad de personas, vamos a tomar una muestra y esta muestra debe ser representativa. Ahora sí debemos conocer qué es un muestreo. El muestreo es el proceso que uno tiene que seguir para seleccionar un conjunto de sujetos, ¿verdad? De una población, con el propósito de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población, ¿verdad? Entonces, tenemos una población y necesitamos determinar una muestra, la cual va a ser con el propósito de obtener alguna conclusión, ¿verdad? Pero para poder determinar esa muestra tenemos que hacer un muestreo, que es, como dijimos, un proceso, ¿verdad? Para sacar la muestra. Ahora podemos basarnos en lo que es el muestreo probabilístico, que es una selección al azar, ¿verdad? De algo. Existen varios tipos de muestreo, pero vamos a hablar únicamente de tres, el cual empieza con el muestreo aleatorio simple. Para obtener una muestra se enumeran los elementos de la población y se seleccionan al azar los n elementos que contiene la muestra, ¿verdad? Es algo simple. Luego podemos ver el muestreo aleatorio sistemático, donde se elige un individuo al azar y a partir de él, a intervalos constantes, se eligen los demás hasta completar la muestra. Para este caso vamos a utilizar una fórmula que sería la población sobre la muestra. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí dice el ejemplo. Si tenemos una población formada por 100 elementos y queremos extraer una muestra, ¿verdad?, de 25 elementos, determine la muestra. Para la solución vamos a hacerla en dos pasos. Primero vamos a establecer el intervalo de selección con la fórmula que teníamos, población sobre muestra. Entonces tenemos una población de 100 elementos y una muestra de 25. Vamos a usar la fórmula 100 dividido entre 25, nos va a dar un intervalo de 4. Luego en el paso 2 vamos a elegir el elemento de arranque. Entonces el intervalo sería de 1 a 4, ¿verdad? Entonces usted puede tomar el elemento que usted quiera. Puede iniciar de 1, de 2, de 3 o del mismo 4, pero dejando 4 elementos que no se tomarán en cuenta. Entonces, a partir de esa muestra que usted elige, se van a obtener los elementos restantes de la muestra. En este caso, iniciamos aquí en 2, dejamos 4 elementos sin tomar en cuenta, caemos al 6, otros 4 que no se toman en cuenta, luego el 10, otros 4 que no se toman en cuenta y luego el 14 y así sucesivamente hasta llegar al 100, ¿verdad? Esa sería la explicación del ejemplo para lo que es el muestreo sistemático. Bueno, acá vamos a hablar de otra parte del muestreo probabilístico, que sería el muestreo aleatorio estratificado. Este se es para dividir la población en clases o estratos y se escoge aleatoriamente, ¿verdad? Un número de individuos de cada estrato proporcional al número de componentes de cada estrato, ¿verdad? Entonces la fórmula que vamos a utilizar es muestra entre población y vamos a formar como una ecuación, ¿verdad? Igual a x, que sería lo que nosotros queremos averiguar, entre el total de individuos por grupo que nos estén dando. En este caso vamos a ver un ejemplo.
Bueno, acá observamos el ejemplo. Dice, en una fábrica que consta de 600 trabajadores, queremos tomar una muestra de 20. Sabemos que hay 200 trabajadores en la sección A, 150 en la sección B, 150 en la sección C y 100 en la sección D, ¿verdad? Ahí vamos a tener que determinar la muestra para cada estrato. Entonces, ahí coloqué la fórmula. Muestra entre población es igual a X entre el total de individuos de cada estrato, ¿verdad? Para la sección A, la muestra, ¿verdad? Del problema que tenemos es de 20 y la población es de 600 trabajadores. Luego, eso lo vamos a igualar a la X, que es lo que queremos averiguar, entre la cantidad de trabajadores de la sección A, que serían 200. Ahora vamos a tener que despejar lo que es el valor de X. Como el 200 está dividiendo, ¿verdad? Lo pasamos a multiplicar al otro lado. Entonces quedaría 200 por 20 entre 600. Eso nos da igual a X. Eso lo colocamos en la calculadora y nos da 6,6, ¿verdad? Es el valor de X. Pero no podemos decir que vamos a tomar 6,6 trabajadores, ¿verdad? Porque tiene que ser un número entero. Entonces lo vamos a redondear a partir del primer decimal. Como tenemos 6,6 y el 6 es mayor a 5, entonces vamos a redondear la unidad a 7. Entonces tomaremos 7 trabajadores de la sección A. Y así vamos a hacer con el resto de la sección B, sección C y sección D, ¿verdad? Para la B tomaremos 5 trabajadores y la C también 5. Y para la sección D tomaremos 3. Recuerden que todo problema debe llevar su debida respuesta. Entonces podemos plantear la respuesta que de la sección A se tomarán 7 trabajadores, de la sección B y C tomaremos 5 trabajadores y de la sección D tomaremos 3 trabajadores para la muestra de 20. Si ustedes suman el total de trabajadores por cada sección, eso les va a dar 20. Bueno, para entrar al tema de probabilidad, ¿verdad? Debemos conocer algunos conceptos importantes, como lo es el espacio muestral, que eso corresponde al conjunto de resultados que nosotros podemos obtener cuando realizamos algún experimento. Un punto muestral es cada uno de los elementos del espacio muestral, ¿verdad? Los casos favorables lo vamos a ver cuando son puntos muestrales que satisfacen la o las características que nos indican en un evento. La probabilidad clásica o laplaciana, ¿verdad? Es muy conocida. Se utiliza cuando el espacio es relativamente pequeño. Esto va a corresponder el dividir el total de casos favorables por el total de casos posibles. Esa es la formulita que vamos a utilizar. Bueno, vamos a ver primero unas reglas importantes de la probabilidad. Cuando es un evento imposible, esa va a ser igual a 0. Si es un evento probable, va a corresponder a un número decimal que se encuentra ubicado en 0 y 1. Y la probabilidad de un evento seguro siempre va a ser 1. Ejemplo, aplique la ley de Laplace y calcule las siguientes probabilidades, ¿verdad? Vamos a utilizar la formulita que vimos, casos favorables entre casos posibles. Dice, en una bolsa hay 30 bolas del mismo tamaño, de las cuales 15 son rojas, 10 son amarillas y 5 son verdes. ¿Cuál es la probabilidad de que cada color al sacar una bola? Para la solución, vamos a utilizar la probabilidad de que salgan las bolitas rojas. Vamos a utilizar el 15, que es la cantidad de bolitas rojas que tenemos en la bolsa, y 30, que va a ser el total de casos que tenemos, ¿verdad? Posibles, porque son 30 bolas en una bolsa. Entonces 15 entre 30, si lo metemos en la calculadora, nos va a dar un medio. Y luego eso lo pasamos a decimales y nos quedan 0,5. Esa va a ser la probabilidad de extraer una bola roja. La probabilidad amarilla, de las bolas amarillas, sería utilizar la cantidad de bolas amarillas entre el total de bolas que hay en la bolsita, 10 entre 30. Eso nos va a dar un tercio y si lo pasamos a decimales, eso nos da 0,33, que sería la probabilidad de sacar una bola amarilla. Las bolas verdes vamos a hacer lo mismo.
son 5 bolitas verdes entre 30, que es la cantidad que hay de bolas, y eso nos dará un sexto, y al pasarlo a decimales tendríamos que la probabilidad sería de 0,17 de sacar una bolita verde. El otro ejemplo donde teníamos que aplicar la probabilidad clásica o laplaciana sería: en un avión viajaban 35 pasajeros franceses, 15 españoles, 10 británicos y 50 italianos. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer pasajero que salga del avión no sea español? Para acá, el total de casos posibles, debemos sumar los 35 franceses, 15 españoles, 10 británicos y los 50 italianos, que eso nos darían 110 en total. Dice que debemos sacar la probabilidad de que el primer pasajero que salga del avión no sea español. Entonces lo que vamos a hacer es no tomar en cuenta los 15 españoles para lo que son los casos favorables. Entonces sumamos 35 franceses, 10 británicos y 50 italianos. Eso nos daría un total de 95. Y entre los total de casos posibles eran 110 porque ahí sí se sumaban todos. Entonces, al meter eso a la calculadora nos da 19 entre 22. Al pasarlo al decimal se pasa en 0,86. Esa sería la probabilidad de que el primer pasajero que salga del avión no sea español. Luego tenemos de los puntos importantes el evento o suceso, ¿verdad? Es lo mismo, es el conjunto de puntos muestrales de un experimento. Existen tipos de eventos por la calidad de casos favorables, ¿verdad? Un evento simple solo tiene un caso favorable, un evento compuesto tiene más de un caso favorable, el imposible o improbable no tiene casos favorables, el posible o probable tiene al menos un caso favorable o uno no favorable, y el seguro, todos los puntos muestrales son casos favorables. Acá vemos un ejemplo de lo que son los tipos de eventos. Dice: al lanzar un dado, anotamos la puntuación obtenida. Escribe el espacio muestral y califique cada evento según su probabilidad. Recuerde que un dado tiene 6 caras únicamente, ¿verdad? Nunca vamos a encontrar un dado con 8 o 9 caras. El espacio muestral que nos piden sería la cantidad de eventos, ¿verdad?, que vamos a tener. Como el dado nada más posee 6 caras, entonces el evento sería del 1 al 6. Tomamos en cuenta todos esos números. Y vamos a ver lo primero. El evento seguro dice que sacar una puntuación inferior a 7 va a ser seguro porque, como al dado poseer 6 caras únicamente, nunca vamos a obtener un número mayor a 7, pero sí vamos a obtener un número inferior a 7, ¿verdad? O menor. El otro dice: sacar un 5 va a ser un evento posible, ya que entre esa cantidad de números que tenemos podemos sacar el número 5. Luego dice: sacar un 7 sería un evento imposible, ya que el dado posee únicamente 6 caras, entonces nunca vamos a sacar un 7. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la probabilidad como frecuencia relativa. Dice que la probabilidad de un suceso es el número al que se aproxima la frecuencia relativa de obtener dicho suceso cuando el experimento se repite muchas veces. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos el juego, que consiste en tirar un dado y anotar el resultado obtenido. Si 4 personas están comprobando cuántas veces consiguen el número 5 después de realizar un número importante de lanzamientos, estos son los resultados que han obtenido. Nos dan el nombre de las 4 personas, las veces que han lanzado y las veces que han conseguido el número 5. Entonces vamos a ver: Mario ha lanzado 100 veces y ha conseguido 25 veces el número 5. Luego, Jocelyn ha tirado 350 veces y ha sacado 55 veces el número 5. Daniel ha lanzado 1200 veces el dado y entre ellas 195 veces ha salido el 5. Sara ha obtenido 415 veces el número 5 y había lanzado 2500 veces. Entonces, esta información la podemos resumir en una tabla. Bueno, como les estaba diciendo, entonces podemos agrupar los datos en la tabla. Vamos a hacer una tablita pequeña donde vamos a tener n
F mayúscula y F minúscula, donde n va a ser el número de veces que se va a repetir el experimento. F mayúscula es el número de veces que se obtiene el número 5, que es de lo que estábamos hablando. Y F minúscula va a ser la frecuencia relativa que vamos a tener. Y para obtener esa frecuencia relativa, vamos a dividir entonces el número de veces que se obtiene el 5 entre el número de veces que se repite el experimento. La fórmula la podemos establecer como F entre N. Ahí tenemos ya hecha la tablita, donde Mario, que ha lanzado 100 veces, obtuvo 25 veces el número 5 con una frecuencia relativa de 0,25 y así sucesivamente Jocelyn, Daniel y Sara. Como vemos, según se realiza un número mayor de lanzamiento, la frecuencia relativa se aproxima cada vez más al número 0,166. Este valor numérico se denomina la probabilidad del suceso, que sería obtener un 5, en el experimento de lanzamiento de un dado de 6 caras numeradas del 1 al 6. Acá vemos la probabilidad frecuencial en fenómenos aleatorios, ¿verdad? La frecuencia absoluta del suceso E es el número de veces que ocurre ese suceso. Entonces lo podemos representar como FR entre paréntesis E mayúscula, que eso va a ser igual al número de veces que ocurre el suceso. Ejemplo, lance una moneda 20 veces, si sale el escudo 13 veces, entonces la frecuencia del suceso que sale el escudo es FR entre paréntesis E mayúscula igual a 13, que va a ser la cantidad de veces que ocurrió el suceso. Bueno, para la frecuencia relativa o probabilidad estimada del suceso, esta va a ser la fricción de tiempos en que sale el evento E. Lo vamos a calcular con una fórmula que estamos viendo, que es la probabilidad de E igual a la frecuencia absoluta del evento E entre N, que sería la cantidad de veces que se hace el experimento, ¿verdad? La nota dice que la probabilidad de E debe ser un número entre 0 y 1, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo, pero vamos a trabajar con el mismo ejemplo anterior. Entonces, lance una moneda 20 veces. Si sale el escudo 13 veces, la frecuencia relativa de que salga el escudo es, ¿verdad? Nos están preguntando por frecuencia relativa. Vamos a utilizar la formulita anterior. Entonces, la probabilidad de E, ya sabíamos que la frecuencia absoluta era el 13, que lo habíamos sacado anteriormente. ¿Y quién va a ser N? N va a ser 20, que son las veces en que se hizo el experimento. Eso nos quedaría 13 entre 20 y si lo metemos en la calculadora y lo pasamos a decimales, nos daría 0,65 y esa sería la frecuencia relativa de que salga el escudo. Ahora bien, vamos a ver el tamaño de la muestra, ¿verdad? Ese va a ser el número de veces que se repite en el experimento, como le dije anteriormente. Eso se va a anotar con el símbolo de N, ¿verdad? N mayúscula. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice, el experimento dado en el primer ejemplo fue repetido 20 veces, ¿verdad? De modo que N sería 20. Si por algún caso no nos dan el dato N, ¿verdad? Y debemos calcularlo, se hace con la siguiente fórmula, ¿verdad? Ahí sería despejar la fórmula para N, que ahí se las voy a dar. Entonces, N es igual a la frecuencia del evento, frecuencia absoluta, entre la frecuencia relativa. Y vamos a ver el ejemplo. Dice, en un espacio muestral donde S, ¿verdad? Sería el A, B y C, el espacio muestral, cuyos sucesos son incompatibles, se repite el experimento n veces, ¿verdad? Pero no sabemos cuántas veces es. Dice, la frecuencia absoluta del suceso B es 162 y la frecuencia relativa es de 0,3375. ¿Cuál es el valor de n? Entonces, como no sabemos quién es n, vamos a utilizar la formulita que viene ahí. Entonces, frecuencia absoluta entre frecuencia relativa, que serían 162 entre 0,3375, eso nos va a dar un total de 480. 480 sería el valor de n. Bueno, algunas observaciones de cuidado que se deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando estamos utilizando estas formulitas sería que la probabilidad obtenida de esta manera
Es una estimación y no una probabilidad exacta. Cuanto mayor sea el número de veces en que realicemos un experimento, tanto mejor va a ser la estimación de la probabilidad. Y la probabilidad es válida solo cuando existen condiciones idénticas a aquellas en las que se obtuvieron los datos. Algo importante que debemos recordar también es el significado de cada formulita, ¿verdad? Donde FR, entre paréntesis, el E, eso sería la frecuencia absoluta del suceso E. P, entre paréntesis, C, la frecuencia relativa o la probabilidad estimada del suceso E. Y N sería el tamaño de la muestra que vamos a obtener o que viene ya plasmada en el problema. Con esto daríamos finalización a los temitas que vienen plasmados en la GTA, ¿verdad? Para el mes de junio. Y espero que haya sido de ayuda. Bueno, gracias por su comprensión. Espero que tengan muchos éxitos a la hora de realizar la guía de trabajo autónomo. Recuerda que esta viene basada en 4 momentos. Realícela con mucho cuidado, con mucha atención. Trate de ser ordenado para que puedan ir conectando las ideas. Cualquier consulta que tengan pueden comunicarse conmigo. Ahí está el número de teléfono. Y también viene en la guía de trabajo autónomo. Muchas gracias por la atención.